Capítulo 8. A la mañana siguiente, en una oscura parte de la ciudad de Estambul, Valeri Kripa aguardaba ansioso el periódico matutino Hürriyet. Preparó su desayuno y se sentó en su mugrienta silla después de servir su té. Este habló en árabe algunas palabras para llamar a su hombre y darle algunas indicaciones. Uno de ellos se acercó con vergüenza mientras que sus ojos miraban al suelo. El hombre traía el informativo. Valeri no había quedado muy conforme. ¿Qué ocurre, Ahmed? Interrogó Valeri con ansiedad, arrancando el periódico de su mano. Mis disculpas, señor. El plan no funcionó, dijo el muchacho, moviendo su barba desprolija. Era el mismo hombre que había seguido y amenazado a Kerem Öztürk. Ese día, las fotos que dejarían expuestos a Kina O'Brien y a Danila Kutsenko no habían sido publicadas. Valeri comenzó a llenarse de ira. Decidió darle una oportunidad a Kerem, aguardando al menos unos días más. Lo cierto es que su venganza había comenzado el día que Danila logró cruzar la frontera siria-turca. Aquella noche, sin ser visto, atravesó los controles policiales, aprovechando la distracción de los agentes cuando apresaban a sus compañeros, esos colegas a quienes sacrificó su libertad y quienes habían jurado lealtad a Dan. Eran nada menos que sus hermanos de sangre. Eso a Valeri lo destruyó por completo, no solo porque habían decidido unirse a su causa, sino también por la actitud egoísta que Danila había tomado. Con su sangre fría, decidió no mirar atrás y continuar su camino. Esa noche, Valeri estaba allí, observándolo todo, a solo metros de distancia, detrás de unos arbustos. Aunque ese había sido el plan inicial de Danila, Omer y Salí, si las cosas fallaban. Él tenía un único objetivo primordial: buscar ayuda en Bulgaria y regresar con el armamento suficiente para combatir el conflicto y así salvar a su gente. La situación era desesperante. Ya había sufrido lo suficiente. Las cosas no podían salir peor. Kerem decidió no publicar esas fotos. Sus sentimientos no querían traicionar a la modelo. Además, su corazón no estaba ennegrecido como lo estaba el corazón de Valeri Kripa. Kerem tampoco podía advertir sobre esto a Kina. Eso pondría aún más en riesgo su vida. Lo mejor era actuar como si nada hubiera pasado, pero esa decisión le saldría muy caro. Esa misma mañana, Kina tenía todo preparado para hablar con Eibar y contarle sobre el nuevo proyecto. El muchacho era muy talentoso a un nivel extraordinario. Sin duda, no había nadie que se lo mereciera más que él. Le faltaba medio año para graduarse profesionalmente. Con 22 años, podría perfectamente formar parte de una de las compañías del Teatro Bolshoi de Moscú como primer bailarín. Dado la perfección en sus logros, su dedicación y profesionalismo que ponía en su desempeño estaba más que calificado. El baile formaba parte de su vida desde hace muchos años. Vivió en Turquía casi la mitad de su vida. Luego conoció a Elif y poco tiempo más tarde, gracias a su desempeño, se nacionalizó turco. Kina y Maurice aguardaban en la cafetería desde temprano. Algo le había adelantado a Eibar por teléfono, por lo que estaba muy emocionado y feliz de poder participar en el proyecto junto a Kina O'Brien, a quien admiraba con creces. Feliz por esta gran oportunidad, durante su reunión acordaron armar un programa para todos los alumnos sin distinción de edad. Eibar sería su asistente para las clases, con la idea de poder transformarse en maestro si crecía la cantidad de alumnos. A partir de ese día, Kina comenzó a involucrarse de una manera extraordinaria. Las clases, por supuesto, eran gratuitas. No había condición alguna para anotarse en ellas. Podían ser tanto turcos como inmigrantes extranjeros de cualquier frontera. No solo causaba admiración por su reconocida figura pública entre los jóvenes a quienes enseñaba, sino que después de la clase de vez en cuando se reunía con ellos de manera espontánea en el estudio de danza. Sentados derredor sobre la pista de baile, sin tiempo alguno, charlaban durante varios minutos contando sus experiencias de baile, a pesar de que Kina nunca exhibió públicamente su talento. Algunos preguntaban sobre su carrera como modelo, ya que sentían una enorme curiosidad. Ella repasaba anécdotas y por momentos también escuchaba a sus alumnos, quienes muchos contaban sus historias de vida. Algunas de esas historias provocaban lágrimas en los bellos ojos de Kina. Se daba cuenta lo mucho que sufrían y las condiciones en que llegaban a la frontera turca. Sobre todo los refugiados que intentaban legalizarse y pedían asilo, a diferencia de Danila, quien permanecía en las sombras por obvias razones. Fuerzas rebeldes sirias lo estaban buscando. Su paso por Turquía era solo temporal. Cada uno de estos jóvenes, aún así,
lograron recuperarse y sentirse más fuertes, recreando lo mejor que sabían hacer: danzar. La danza les había dado esa oportunidad. Kina no dejaba de emocionarse con cada uno. Aún así, los jóvenes de todas las edades comenzaron a tener afecto por ella, lo que generó una relación muy agradable. De algún modo, cada encuentro, cada clase, la llenaba de libertad. Lo que siempre buscó era un complemento a su vida como modelo, a su carrera que tanto amaba y disfrutaba. Por supuesto, ese era su escape en paralelo a su vida diaria. Patrice admiraba su capacidad, ya que nunca faltaba a sus obligaciones. Por fin había descubierto cómo soñar despierta. Y eso fue producto de aquel muchacho de ojos marrones que conquistó su corazón, a quien despertó esa curiosidad, ya que era un mundo que verdaderamente desconocía. Dan buscaba enriquecer a Kina como persona y alejarla del mundo de plástico, que muchas veces tocaba el rubro de la moda. Igualmente, ella no era así, y eso es lo que la hacía única y tan querible. Su belleza era su coraza, pero la fragilidad de su corazón necesitaba al menos un respiro. Los días pasaron. Dan y Kina eran inseparables. Un repentino viaje a París de al menos 2 días fue lo que realmente inquietó a Kina. Había sido invitada a participar como jurado para un importante desfile en la capital francesa. Sabía que su carrera estaba cargada de situaciones imprevistas como esta, y que cada evento no podía postergarse. La muchacha conocía muy bien el mundo del modelaje, un entorno muy competitivo donde no había lugar para las almas débiles. De lo contrario, su nombre sería reemplazado por otro. Aún así, le desesperaba la idea de dejar a Danila por tantas horas. Por suerte, Patrice pudo convencerla. Sabía que Dan podía cuidarse aguardando su pronto regreso. Así ocurrió. Tomó su vuelo a París, Francia, por esos pocos días. Horas más tarde presenció el hermoso evento, el cual fue televisado. El más afortunado fue Dan, quien no perdió ningún detalle. Su hermosa dama se veía increíble en la pequeña pantalla. Todo ocurrió muy rápido hasta que por fin llegó el momento de regresar a la ciudad de Estambul. Para Kina, esos días fueron interminables. Solo podía imaginar estar cerca de él. El calendario marcó 25 días, desde que Dan había llegado a Turquía. En su arriesgada travesía conoció a Kina, quien lo atropelló con su camioneta, pero aún así valió la pena. Era imposible no volver a enamorarse, siendo una década atrás el amor de su infancia. También hizo nuevos amigos y hasta reencontró antiguos, pero nada quitaba la tristeza y el recuerdo del por qué había escapado de su país. Los noticieros mostraban las represalias que vivían los civiles y los confinamientos de algunos rebeldes. El desorden era lo que gobernaba esas tierras. Kina tenía la posibilidad de hablar con su padre para buscar una pronta ayuda. Sin embargo, conociendo a Danila y a su orgullo, sabía que esto último se convertiría en una barrera. El hombre no podía permitir que Kina involucre a su familia, sabiendo que además su padre era un importante exagente del gobierno turco. Eso iría más allá del honor de Danila Kutsenko. Un día, Kina concluyó su clase más temprano de lo habitual. Como siempre, apagó las luces del estudio y se dirigió a la cafetería donde Dan la esperaba habitualmente. Esta vez, Dan estaba distraído conversando con su amigo Eivar, quien lo invitó a salir a la calle donde un tercer amigo los esperaba. Kina quedó pensativa mirando desde lejos. Tenía curiosidad por aquella reunión. Decidió seguirlos. Los 3 muchachos se detuvieron en la esquina. Permanecieron conversando durante algunos minutos. Kina quedó atrás de un parador de autobús a pocos metros. Se ocultó allí para no ser vista. Dan hablaba en un idioma que Kina no podía entender. Los 3 muchachos conversaban en árabe sirio, aunque no necesitó mucho para comprender que Dan había recibido una triste noticia. Podía notarse que luego de ese diálogo el muchacho tenía un rostro de tristeza. Esto apenó a Kina. Seguramente sus contactos para cruzar la frontera habían fallado y no tenía forma de salir de allí. Estaba varado, o quizá había recibido malas noticias sobre algún amigo que perdió la vida en esa terrible guerra que azotaba a su país. Cualquier cosa imaginaba Kina en su cabeza. También sabía lo mucho que Dan anhelaba poder volver a ver a su familia y que lo veía como una tarea imposible. Por un momento, Kina, mientras observaba a Dan desde una pequeña distancia, recordó el nombre del contacto de la UNICEF que había anotado de su laptop. Decidió no perder tiempo y llamar. Ingresó nuevamente al gimnasio,
Ordenó un capuchino con mucha espuma, su favorito, y se sentó en una de las banquetas del bar con el móvil en su oído. El teléfono sonaba. Buenas tardes. ¿Podría hablar con Zahira Sadik, por favor? Preguntó Kina. Bien, gracias. Espero. Siguió. En ese momento ingresó Dan nuevamente a la cafetería. Ya estoy contigo, cariño, dijo en inglés mientras sostenía el móvil y veía que Dan se acercaba. El muchacho besó su frente y se sentó a su lado en una de las banquetas. Zahira, ¿cómo estás? Hablas con Kina O'Brien, continuó Kina en turco. Sí, tanto tiempo. Te llamo porque necesito que me hagas un favor. Seguía Kina mientras Dan miraba sus gestos con mucho amor y atención. El pobre muchacho no comprendía nada. ¿Sería muy difícil conseguir algunos datos de hace 20 años? Interrogó Kina. 20 años. Sí, sí, lo sé, entiendo. Te lo agradecería. Muchas gracias. Concluyó Kina en turco. Luego cortó la llamada. Kina miró a Dan con dulzura y sonrió. El muchacho del bar se acercó y dejó en la mesada el espumoso capuchino. Dan, ¿quieres algo? Dijo Kina en inglés con cara de pícara. Sabía que algo bueno pasaría. No, estoy bien, respondió Dan en inglés. Tengo algo para contarte, continuó Kina. Más tarde tengo una sesión de fotos. ¿Me quieres acompañar? Interrogó. Claro, por supuesto, respondió Dan con cara de felicidad. Kina logró entusiasmarlo. El muchacho no tenía idea sobre sus planes. Cuando salí de la clase, Patrice me mandó un texto avisándome que Vogue quería adelantar la sesión de fotos para esta tarde. Kina terminó su capuchino y llamó a su chofer. Unos 10 minutos más tarde, al llegar la camioneta, se dirigieron al estudio de la revista. Dan ingresó junto a Kina, algo separados para no llamar la atención. El muchacho quedó boquiabierto. Desde pequeño amaba la fotografía. Sin embargo, jamás pensó estar presente en uno de los estudios de fotografía más importantes del rubro, como lo era el de la revista Vogue. Reflectores, paraguas reflectantes, cámaras y lentes de primera calidad y tecnología, además de una cantidad de profesionales trabajando para una sola persona. Todos pendientes de la modelo recién llegada. Dan y Kina pasaron una hermosa tarde riendo y divirtiéndose. Kina en verdad se veía hermosa, con su bata blanca gesticulando y haciendo morisquetas en cada toma, bailando divertida y fresca, con su pelo revoltoso haciendo de las suyas y sintiendo la libertad en su alma, como jamás lo había hecho, llena de amor porque había encontrado al hombre de sus sueños, quien la miraba con admiración y sobre todo con un amor tan inocente y puro que la elevaba hasta el cielo. Dan también se acercaba a los fotógrafos apreciando algunas tomas en blanco y negro, las cuales se veían preciosas. Estaba en cada detalle disfrutando de la belleza de su enamorada. Por la noche, ambos tórtolos decidieron salir a dar una vuelta. La noche era helada y las calles estaban desiertas. Prefirieron tomar la camioneta de Kina, despidiendo al chofer y dirigiéndose a su loft. Allí podrían disfrutar del hogar de leños y estar mucho más a gusto. Dan buscó la camioneta mientras su dama aguardaba dentro del estudio. De esta forma no se congelaría. Luego de bajar del ascensor riendo y disfrutando ese lindo momento, llegaron al departamento. Kina fue hasta su dormitorio y recordó que guardaba las prendas que Audrey le había traído para Dan. El muchacho tenía que probarse todos los atuendos hasta dar con uno acorde para él. No era muy sencillo acompañar a una dama perteneciente al mundo de la moda. Debía pasar por eso, así Kina podría decidir cómo vestirlo el día del evento en el museo. No descartaba que su padre también estuviera allí esa noche. Eso podría complicar algunas cosas, pero acordó con Patrice mantener su plan y convertir a Danila en su fotógrafo personal. Kina mencionó a lo lejos el asunto de su ropa, mientras Danila se encargaba de encender el hogar y acomodar los leños. La muchacha, al revisar su vestidor, descubrió el vestido azul de Saint-Nian que Audrey había traído de la tintorería. El mismo vestido bomba que denominaba como su favorito. Decidida a usarlo en el evento de Dubái, sintió deseos de probarlo para imaginar ese momento. Un par de minutos más tarde, Danila ingresó al dormitorio de Kina, quien había dejado la puerta entreabierta. La muchacha aún probaba su vestido a medias. «Este es el vestido que usaré en el evento de Dubái. ¿Te gusta?», interrogó Kina avergonzada.
Hacía mucho tiempo que ningún hombre interrumpía en su habitación de esa manera. Dan miraba en silencio sin decir nada. Así también devoraba a Kina con sus ojos. El corazón de la muchacha comenzó a latir con locura cuando Dan se acercó de esa manera. Ella lo deseaba con todo su ser. Caminó a su alrededor contemplándola. Recorrió su cuerpo con sus ojos oscuros hasta detenerse en su escote profundo, aquel que mostraba la total desnudez de su espalda. Danila, con un claro deseo, comenzó a besar sus hombros suavemente. Sus labios húmedos eran caricias de fuego que estremecían cada rincón de su piel. Los ojos de Kina se cerraron lentamente mientras se adueñaba de tan exquisita sensación. El contacto de su piel la estremecía cada vez más. Sintió un leve calor que recorría su cuerpo. Cuando acercaron sus rostros, tocaron sus labios como el choque de dos estrellas fugaces. Dan logró extasiarla por completo, sintiéndola cada vez más. Su hombre también estaba extasiado, embriagado por ese bello aroma que emanaba de su piel, por tenerla tan cerca, saborearla. Ambos podían sentirse. Temblaban suspirando, sin despegar sus bocas húmedas. Besaban suavemente sus labios, disfrutando el roce de sus lenguas. Los leños crujientes ardían en la otra habitación. Despegaron sus bocas por un momento para mirarse, disfrutarse. Kina aún permanecía de espaldas hacia él. Quería fundirse en su abrazo y sentirlo cada vez más. Dejaba que su hombre besara suavemente su cálido cuello hasta llegar a su espalda más baja con leves cosquillas que sólo ella podía sentir. El muchacho buscaba una excusa para desarmar su vestido. Sus deseos eran incontrolables. Dan sentía su perfume natural como un magnífico elixir. Su boca volvió al encuentro de los dulces labios de Kina. Al llegar a ellos, los besó insaciablemente hasta fundirlos. Con sus fornidos brazos, Danila elevó el cuerpo de su amada mientras caía su vestido. Su delicada ropa íntima de encaje negro era su último camino por recorrer. Suavemente la llevó hasta las sedosas sábanas de su cama y la envolvió con su cuerpo hasta fundirse. Entre besos apasionados y endulzando sus almas de una forma tan hermosa, esa noche el placer les permitiría tocar las estrellas. Tiempo después de ese bello acto de amor, Kina y Danila permanecieron abrazados, contemplándose entre caricias. Kina miraba a Dan con dulzura. Por momentos derramaba lágrimas de felicidad. Quería detener el tiempo justo allí. Acariciaba la cicatriz de su vientre, la cual había quedado como una marca de su amor. No despegaban sus ojos, no decían nada, pero en el silencio recitaban poemas. Dan, muy pensativo, abrazaba a Kina con todo su ser. Entre sus pensamientos besó su frente como lo más sagrado. Quería recordarla, amarla. No sabía cuál sería su futuro. Tenía miedo de perderla. No quería alejarse de su dama ni por un segundo. Pero por otro lado, era consciente que debía partir. Era consciente de que estaba viviendo un hermoso sueño y tenía que despertar. No sabía cómo, pero el tiempo apremiaba. Las cosas estaban peor de como lo había imaginado. El tiempo lo era todo, pero a su vez quería detenerlo en ese maravilloso instante. Sabes, hoy vi a un amigo de Siria, dijo Danila en inglés. Kina se llenó de emoción. Se alegró de escuchar la noticia. Aquella escena que presenció a escondidas detrás de la parada de autobús. El muchacho la estaba describiendo con sinceridad y sin ocultar nada. ¿Ah, sí? Respondió Kina, aliviada en el idioma anglosajón. Sí, Eivar me dijo que vendría. Encontraron a Diseslav. Tengo la dirección de mi amigo en Bulgaria. Dijo Dan con firmeza. Kina al escucharlo mostró su bella sonrisa. Pero no tuve suerte con mi familia. Agregó. Creo que debo dejar de buscarlos. Esto no va a ninguna parte. Concluyó Dan en inglés con tristeza. No estaría tan seguro de eso, respondió Kina con misterio. Estaba a punto de contarle algo importante. ¿A qué te refieres? Interrogó Dan. De repente, un sonido muy fuerte se escuchó, como si algo golpeara la puerta. Kina se asustó y miró a Dan sorprendida. Luego de eso, ambos se vistieron muy rápidamente y se acercaron a la entrada.
La muchacha espió por la mirilla, pero no vio nada. Decidieron abrir lentamente la puerta. En el umbral se encontraba Kerem Öztürk. De imprevisto había llegado a su puerta agonizando, golpeado y ensangrentado. El hombre había sido acuchillado en el estómago. ¡Oh Dios! ¡Kerem! 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 Gritó Kina con su desesperación, mientras que rápidamente sujetaba su cuerpo antes de que cayera al suelo. Kina, Kina, decía Kerem despacio, casi sin voz. Shh, susurró Kina para que Kerem no hablara. En brazos de Kina, Kerem permaneció susurrando su nombre, mientras por unos minutos la muchacha no paraba de llorar y pedir que no hablara para no gastar sus fuerzas. Acariciaba su rostro con su mano nerviosa. Quedó inmóvil sin saber qué hacer. Poco tiempo después el cuerpo de Kerem se enfrió levemente, pero aún respiraba. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Interrogó Dan en inglés con mucha preocupación, mientras buscaba una forma de frenar la hemorragia en su estómago y presionando fuerte con sus manos. ¡Un amigo! ¡Un amigo! Respondió Kina, con gritos y enojo, sabiendo que esa pregunta no sumaba a la terrible situación. Se daba cuenta de que Dan estaba muy nervioso. El muchacho, al vivir todo ese suceso, recordó cuando su hermano Sirio murió de la misma manera, en sus brazos. No pudo evitar derramar lágrimas y sentir impotencia, pero Kerem aún estaba con vida. «Están aquí, Kina. Ten cuidado», fueron las últimas palabras susurrantes de Kerem Öztürk, antes de quedar inconsciente. Danila pidió a Kina que sujetara su herida. Corrió hacia la habitación y cogió el móvil de su abrigo. Marcó a emergencias. «¿Qué estás haciendo?», gritó Kina en inglés, aún con lágrimas en medio de la desesperación. «¿No ves lo que pasa, Kina? Estoy llamando a emergencias», exclamó Dan decidido en el idioma anglosajón. «No», respondió Kina. «Te expondrás. No lo permitiré», concluyó Kina en el mismo idioma desafiante. Dan cogió su abrigo y salió con furia al pasillo, esperando el ascensor. Kina gritaba desde lo lejos su nombre. Por un momento el muchacho quedó frente al ascensor pensativo, sujetando su frente con la mano. No sabía cómo reaccionar. Luego regresó y miró los ojos llorosos de Kina, con su nariz colorada de tanto llorar. Negó con la cabeza, pero jamás podía ignorarla. El amor que sentía por ella y lo dulce que se veía su rostro, a pesar de las intensas lágrimas, era inmensurable. Dan tenía mucho miedo, ahora mucho más que antes con esta situación. Kina podía correr peligro. Sentía que permanecer juntos era un terrible error. Debía alejarse lo más pronto posible. El muchacho se inclinó para ver a Kerem. Tomó su pulso. Era bajo, pero aún así seguía con vida. Le entregó su móvil a Kina y le pidió que llamara a Iskender mientras sujetaba su herida. El contacto estaba en atajo rápido. Por suerte la hemorragia había cesado un poco, pero debían actuar rápido si querían mantenerlo con vida. En el hospital, Kerem Öztürk fue llevado a observación. Estaba en un estado de coma estable, pero no despertaba. La herida no era profunda, aún así había perdido mucha sangre. Dan era compatible con su grupo sanguíneo RH positivo, por lo que ofreció donar su sangre. Kina seguía amando cada vez más a ese hombre, que día a día cubría de 1000 caricias su corazón. No podía entender qué había sucedido, hasta que llegó Salih, su colega y periodista del diario Hürriyet. En calidad de amigo, esa misma tarde habló con él por teléfono y le comentó la situación. Le advirtió que debía tener cuidado. Tomaron el consejo del doctor Iskender Yilmaz para proteger a Dan. Simular que Kerem había sido atacado por ladrones cuando salía de su casa. Los mismos quisieron robar su cartera y lo lesionaron con golpes, ya que él se resistió e intentó defenderse. De esa manera solo se denuncia el robo y no se elevan sospechas ni tampoco se abrirá una investigación dudosa. De todas maneras no podía ignorar la idea de que Valeri Kripa y sus secuaces estaban sueltos por las calles de Estambul y no se detendrían hasta provocar alguna peor maldad. Intentarían de cualquier manera acercarse a Danila Kutsenko, pero Valeri tenía un impedimento. Veía que el muchacho se rodeaba de la alta clase social y eso era un problema. Su intención no era llamar la atención de ningún medio de prensa, sino capturarlo y lastimarlo. Cobrar su venganza. Dañarlo significaba en lo más profundo. Su acción contra Kerem fue algo leve, pero quién sabe qué otra fechoría podría cometer esta vez.
La seguridad de Kina fue alertada. Nunca necesitó guardaespaldas hasta ahora. Henry se enteró de lo sucedido y también se dirigió al hospital. Kerem era su amigo y esto no le gustaba nada. Kina no se hacía la idea de tener guardaespaldas. Después de todo era una persona con mucha libertad, muy independiente. No soportaría esa carga. Hasta había recibido 2 llamados de su padre preocupado. Sabiendo el estado de Kerem, quería saber sobre su hija. El doctor Mustafa Osman Özgürlük, padre de Kina O'Brien, había sido invitado a la muestra audiovisual en el Museo de Arte Moderno de Estambul. Esa noche su hija sería la estrella. No dudaría en presenciar el evento, aunque le parecía extraño, ya que por 2 años consecutivos no había recibido su visita desde entonces. Sí algún llamado esporádico. Entendía que su hija tenía una carrera y una vida muy intensa. Sabía que el modelaje quitaba el mayor tiempo de su amada hija. Lo cierto es que desde que su madre murió, Kina prefirió vivir una vida independiente e intensa con la que podría ocupar su mente. Su casa y la presencia de su padre le traían muchísimos recuerdos que aún mantenían abierta su herida, a pesar de que ya habían pasado 5 años desde su pérdida. Hannah O'Brien era lo más preciado que tuvo que perder en su vida. Eran muy unidas, no solo porque ambas llevaban el mismo nombre, sino que además compartían todo, incluso confidencias, amigas inseparables. Es por eso que Kina aún se sensibilizaba con todos sus recuerdos. Hannah había llegado muy joven a la ciudad de Estambul como una estudiante de intercambio desde la universidad en Irlanda, su país natal. Estudió ciencias económicas en la Universidad de Sabancı, en Estambul. Una de las razones por las que Kina siguió sus pasos. Viviendo en Turquía durante su pasantía, Hannah quedaría enamorada de Mustafa, un importante diplomático quien daba clases en la universidad y que poco tiempo después le daría una hermosa hija mujer, a quien llamaría con su mismo nombre. La belleza de esa hermosa mujer tenía a quien parecerse. El cáncer hizo que la mamá de Kina perdiera la vida a sus 42 años. Poco tiempo después en el hospital, Henry y Patrice llegaron al mismo tiempo. Ambos preguntaron a Kina el estado de Kerem, pero aún no había novedades. Era demasiado peligroso que el fotógrafo permanezca en el hospital. Desconocían si Valeri Kripa llegaría tan lejos como para terminar su trabajo o solo había sido una advertencia por no acatar sus órdenes. Faltaban 3 días para la muestra del Museo de Arte. Kina comenzaba a impacientarse, sobre todo si pensaba exponer a Danila como su fotógrafo personal. Decidió arriesgarse. Después de esos 3 días, Kerem aún no despertaba, pero su cuerpo ya había recuperado sus tejidos. Iskender sugirió que quizás lo mejor era llevarlo a la cabaña donde estaría protegido lejos del centro de Estambul. Y allí Valeri no podría alcanzarlo. Kina estuvo de acuerdo por lo que planearon el traslado. Danila, en su mar de preocupaciones por todo lo acontecido, y sobre todo por involucrar a Kina en tantos desastres dentro de su vida, no estaba para nada de acuerdo con otro hecho que lo había sobrepasado. Esa misma noche era la muestra audiovisual de Kina y Patrice, donde concurrirían invitados especiales, prensa y fotógrafos de varios medios gráficos nacionales e internacionales, como la revista Vogue y Elle, de Arabia. Un lugar público y rodeado de gente donde Danila estaría a salvo. Para colmo, la muchacha había decidido que ese sería el momento donde hablaría con su padre para ponerlo al tanto de la situación. Necesitaba una reunión de ese estilo y algo de champán para tomar fuerzas y valor para decírselo. Sonreír a las cámaras y a la prensa era lo mejor que sabía hacer.